Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jayce y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo funcionan los banners dentro del juego Saint Seiya EX, que está muy cerquita de su salida global. Quedan apenas 9 días para que te lo puedas descargar desde tu tienda de juegos habitual y en este canal te estamos preparando para que tu cuenta sea una de las más mamadísimas del servidor. Y vamos a empezar precisamente por ahí, hablando del tema de los servidores. Pero antes que nada déjame pedirte tu suscripción, déjame tu poderosísimo like y tus puntos de hype dentro del vídeo del canal, que eso anima muchísimo a seguir creando contenido. Estamos hablando, y me habéis dejado muchos en la cajita de los comentarios, el tema de ¿me conviene entrar a los primeros servers? No me conviene entrar a los primeros servers porque habrá mucha ballena y será muy complicado pillar algunas recompensas y desarrollarme en el juego. Bueno, la verdad es que no sería una estrategia mala, pero tiene sus contras. Al final, si estás en un server muy vacío, las recompensas que te da el juego por cumplir entre todas las personas del server ciertas misiones no las vas a poder tener, pero es verdad que quizá los primeros servers se llenen de ballenas y no cates nada de las recompensas de los distintos rankings que van a establecer los apartados del juego. Así que yo te recomiendo una espera prudente, de cara a tener lo mejor de los dos mundos. Si eres un poquito pay for fun, si eres totalmente free to play, sí que te convendría quizá esperar un tiempito, quizá tener una cuenta en unos servers más altos para poder optar a esos premios. Y si vas a ballenear, métete con otras ballenas porque tu guild, tu legión va a ser mucho más poderosa y vas a poder obtener algunas recompensas. También muchos me preguntabais si aquí el tema de las legiones contaba o no, como en el Saint Seiya Awakening Codes. Bueno, pues ya solo con enseñaros que gracias a las monedas de la legión vais a poder conseguir dupes de personajes, pues yo creo que os respondo, ¿no? Yo creo que sí que es interesante estar en una legión competitiva. No me quiero desviar mucho del tema, vamos a lo que nos centra en este vídeo, que es el tema de los banners, y vamos a hacer al final del vídeo alguna pequeña invocación demostrativa. El tema es que veis, tengo activos ahora mismo cuatro banners, con una excepción que os voy a hacer, y es que veis en pantalla el Odin Seiya. Este Odin Seiya creo que no será el primer personaje exclusivo que aparezca en la versión global, será Evil Saga, con lo cual, bueno, yo como he ido avanzando en el tiempo, pues ya me ha aparecido este segundo banner de Odin Seiya. Tendremos este primero que será el exclusivo, con una cuenta atrás de días y horas hasta que desaparezca, no se incorpora al pool y en principio veis que tiene unos tickets que son así como azules, celestiales, purpúreos. Debajo de él está el banner estándar, el banner de deseos y el banner de amistad. Tickets distintos y el de la amistad, que utiliza los puntos que nos vamos otorgando entre los panas del juego. Así que te voy a contar un poquito qué personajes aparecen, cómo conseguir los exclusivos, qué es lo que debes hacer, cuál es el ahorro que debes tener para asegurarte un personaje, las estrategias más adecuadas. Y empezamos por lo más exclusivo, que sería esta parte del juego donde van a ir saliendo distintos personajes. Desde este Odin Seiya hasta Evil Saga, a Poseidón, irán saliendo algunos personajes SSR y UR. Decirte que Evil Saga creo que tiene sus propios tickets, por lo que he visto hasta ahora. Odin Seiya tiene sus propios tickets y a partir de aquí creo que se estandarizan los tickets que van a utilizar los exclusivos. Los dos primeros personajes tendrán sus propios tickets, esto por lo menos así en la versión SEA, como estás viendo, pero vamos a ver si en la global no lo estandarizan desde el primer momento. Esto debió ser algo que cambiaron en SEA a partir del tercer personaje. No sé si en la global va a ser igual. Repito, personajes limitados no aparecen en el pool y solo con el paso del tiempo volverán a aparecer en otro banner parecido al de deseos, en el que tú puedas seleccionar un personaje, pero en principio estos personajes vienen y se van.
¿Cuál es la peculiaridad? Que los dos primeros van a utilizar tickets particulares, únicos. Y luego al resto sí que van a utilizar tickets estándar que nosotros vamos a poder ahorrar. Vamos a ver, ya os digo, si en la versión global es así desde el inicio. ¿Cuántas invocaciones necesito para conseguir al personaje? Pues desde una te puede salir en una single hasta el máximo 40. Con 40 invos te garantizas el personaje del banner exclusivo. 40 te garantizas el personaje del banner exclusivo. Y os podréis preguntar, ¿pero yo puedo conseguir los 40 tickets de manera free to play para asegurarme al personaje? La respuesta corta y fácil es sí. Puedes, con el farmeo de diamantes, llegar a conseguir los 40 tickets sin ningún problema. La parte negativa es que solo vas a poder conseguir esos 40 tickets, no vas a poder ir más allá y vas a tener que rezar a todos los santos que conozcas para que te salgan al menos 2 copias en esas 40 tiradas. A una malísima, uno lo vas a tener, con buena suerte vas a sacar 2 copias, que es lo recomendado para cualquier personaje, puesto que con 2 copias se activan todas sus habilidades. Con una copia vas a tener un bonito personaje para no utilizarlo dentro del juego. Necesitas al menos 2 copias. ¿Cuál es el tema? Bueno, estos tickets, quizá haya algún evento especial en global donde se puedan conseguir. Si no, los vamos a poder comprar directamente aquí aplicando al botón. Veis que al principio te van a dejar comprar 25 del tirón. Nos va a costar una cantidad de 8.000 diamantes. Y si nosotros necesitamos más hasta completar esos 40, te vas a ir aquí a la tienda y por diamantes de manera gratuita, porque estos diamantes se pueden farmear, vas a hacer compras diarias de estos tickets, 3 al día, te vas a ir gastando los 1.500 diamantitos hasta completar las compras necesarias para tener esos 40 tickets. Con lo cual, pues bueno, más o menos vas a necesitar unos 16.000 diamantes redondeando para obtener seguro al personaje del banner. Esa sería la primera cuestión. Necesitas 16.000 de diamantes para obtener los tickets necesarios para garantizarte en esas 40 tiradas al personaje exclusivo limitado que viene y se va. Voy a hacer la tirada de la tontería porque me voy a gastar este ticket ya que es la cuenta de SEA. No quiero esta cuenta para nada, estoy preparando para global. Así que esta es la pantalla de invocación, ya lo habéis visto seguro en otros vídeos del canal. Tiramos la monedita al pozo de los deseos. Va a subir hacia el cielo, va a bajar nuestro personaje y dependiendo del color sabremos cuál es. Bueno, nos ha tocado uno de peor categoría, morada. Lo interesante sería que fuese dorado. Si nos toca dorado, sabemos que es un personaje SSR. Bueno, Misty de lagarto, que viene hacia nuestra cuenta. Ahí le tenemos. Misty. Bueno, no nos habría tocado, obviamente, limitado. Y veis que descontamos ya 39 para garantizar el personaje. Ojo que no sería tampoco mala ir haciendo singles, ¿eh? Yo estoy siempre muy en contra en todos los juegos de ir haciendo singles, pero aquí con esta cuenta atrás tan escasa y teniendo en cuenta que los tickets van a estar un poco limitados, vamos a ver si en la versión global nos dejan comprar más de 40 o se pueden comprar más de 40 de manera free to play. Pues ojito, ojito, ir haciendo singles y que tengas culo y que te salga este y luego, yo qué sé, rezar para que te salga otro. En cualquier caso, si me saliese, por lo que tengo entendido, volveríamos a reiniciar el asunto hasta el asegurado de nuevo. Veis que por aquí abajo, cada vez que sale un personaje, pues tenemos algunas cosas relacionadas a alguna pelea en la cual nosotros vamos a poder utilizar el personaje, nos van a dar recompensas, pero las recompensas son tickets del banner estándar. Pasamos al segundo, al banner... ¡Ay! Antes de esto, que se me olvidaba. Aquí tenemos los personajes que nos pueden salir en este banner exclusivo. Nos destacan uno, con un 40% de oportunidad de que nos salga reclutando si sale un SSR, Odin Seiya. Pero
aparecen otros personajes muy interesantes y que normalmente no suelen estar en otros pools, ¿eh? Ojito, que puedes tener suerte y que te caiga un SSR que es de los más potentes, de los más novedosos y de los que no puedes encontrar de ninguna otra manera. En este pool tenemos esa particularidad. Tenemos a Máscara de Cáncer, tenemos a Shura, tenemos a Yolos y tenemos a Milo de Escorpio y a Leo. Estos personajes que son bastante exclusivos y que no podemos encontrar en otros pools. De hecho, también de los SR nos encontramos alguno que no está en el pool estándar, como por ejemplo June, que veis aquí, no la tendríamos en el estándar. Nos vamos aquí al estándar, a Preview, veis que aquí no puede salir Máscara de Muerte, no puede salir Shura, sí que tendríamos a Leo y a Milo, pero con un porcentaje casi irrisorio, y entre los SR no estaría June. Veis aquí que no está June. Entre los que nos podría salir tampoco está Misty. O sea que hay algunos personajes SR que solo se pueden conseguir invocando en estos banners especiales. Una cosa bastante curiosa. Enseñaba a Yolos. A Yolos va a estar disponible en el pase de batalla, que aquí en la versión SEA cuesta $30, 30 euros. Y aquí veis el personaje que nos lo dan a 2 estrellas junto con un montón más de beneficios en la parte de abajo. Aquí otra copia, o sea que se puede ir un poquito maxeando el personaje en lo que sería este pase de batalla del modo historia, que es el más fácil de hacer porque bueno, el modo historia no te va a requerir tampoco de un esfuerzo muy loco. Eso sería una manera de conseguir al personaje, pura doneta. Si seguimos con el análisis de los banners, nos vamos al estándar. Aquí veis que nos destacan Mu, Milo y Ayolia. De Leo hemos visto que estos dos tienen una probabilidad de que nos caigan ultra baja. Si has empezado la cuenta y te ha salido Milo y te ha salido Ayolia, la verdad es que esa cuenta vale ya bastante. Juntos forman la exclamación de Athena, deben tener muy buena sinergia. Pero bueno, no te preocupes si te van saliendo los demás porque también se pueden hacer buenas composiciones con ellos. Este es el pool normal. Aquí tenemos personajes básicos. El Pope, Afrodita, Camus, Mu, el Siriu despertado y Aldebarán de Tauro, que te los he analizado en un vídeo, porque sobre estos caballeros es sobre la base que vamos a tener que montar nuestra cuenta, sin ninguna duda, al ser los otros tan exclusivos y tan difíciles de salir. Y aquí tenemos pues personajes que vamos a ir maxeando sin mucha dificultad. Aquí veis que tenemos esta parte de que cuando llegues a 80, en vez de 40, a 80 aquí, vas a tener un asegurado de tu elección, pero te dan a elegir entre los 6 más básicos. Aquí no se resetea el conteo. Aquí, aunque te salgan 200 SSR por el camino, cuando llegues a 80, eliges a uno y te lo llevas para tu casa. Así funciona el banner estándar. Veremos si a futuro van incorporando nuevos personajes aquí, que sería obviamente lo suyo. Aquí 10 tickets nos van a costar 2.000 diamantes. Es más baratito, por tanto, que estos 3.200 diamantes que nos costaría el limitado. El estándar, poco más que decir. Nos vamos a la parte del banner de deseos que vamos a tener también al inicio en nuestras cuentas. Veis que aquí también la parte del asegurado es sobre 40. Cuando lleguemos a 40 vamos a tener el SSR garantizado, y aquí podemos aumentar las probabilidades de que nos salga un personaje de nuestra elección. Aquí volvemos a tener algunos personajes que son más exclusivos. Tenemos al caballero Ayolia de Leo, tenemos a Milo de Escorpio, tenemos a estos que nunca seleccionéis, por favor, a Mu, Aldebarán, a Camus, a Piscis, al Pope y a Siriu, no los seleccionéis porque están y nos van a salir 1000 veces en el otro pool. Entonces deberíamos seleccionar algunos de estos. Milo, a Ayolia, tenemos a Deathmask, tenemos a Yoros de Sagitario y tenemos a Shura. A mí se me parece la imagen a Canon de Dragón Marino, A los que sois habituales de este tipo de juegos, la imagen se me parece más a Canon de Dragón Marino que a Shura, pero os prometo que es Shura, Si quitamos a Milo, por ejemplo, vamos a quitar a Milo y ponemos aquí Shura de Capricornio, se me parece a Canon de Dragón Marino, así en esta miniatura. Bueno,
Vamos a dejar a Asura, ¿por qué no? Caballero que a mí me gusta mucho. Es que me gusta tanto Milo, voy a dejar a Milo. No la voy a liar. Y aquí vamos a tener que ir haciendo estas invocaciones para llegar al SS garantizado, y la cosa es que la máquina nos va a proporcionar más probabilidades, va a tirar más hacia nosotros para que nos salgan estos personajes que hemos seleccionado, algunos de estos personajes que hemos seleccionado. Vamos a hacer una multi para que veas, he pillado los tickets, veis que son diferentes también respecto a los estándares. Estos no van a cambiar, estos son invariables a lo largo del juego, los vamos a poder ir acumulando porque nos los van a regalar desde los códigos que tienes un vídeo en el canal donde te muestro códigos que nos van a dar estos tickets, inicio de sesión, reinicio del mes, en algunas cosas como eventos y tal, los vamos a poder conseguir. Estos de deseo, pues bueno, son un poco más exclusivillos. Veis que también cuestan más, vuelven a costar estos 3200 diamantes, una multi de 10, pero aquí sí que nos deja comprarlos a lo loco. Voy a tirar, desearme suerte, por favor, cruzad los dedos conmigo. Espero que me salga un dorado. Espero a Leo. Por favor, por favor, por favor. Nada, no hay dorado. Morado y morado. Fcita total. Me vuelve a salir Misty doble para irlo subiendo. He reclutado 30 veces y no me ha salido lo que yo quería, así que la siguiente ya sí o sí va a ser el personaje de un SSR, y espero que sea un personaje de mi elección. Así funcionaría, haciendo sufrir hasta el final este banner también. En el último tendríamos, perdón, quiero enseñaros otra vez en la preview aquí el tema de los personajes. Aquí volvemos a tener personajes que no aparecen en el estándar. Tenemos a Iki, que lo vamos a poder completar, yo creo, muy fácil con un evento de ir haciendo actividad diaria durante 7 días. Nos van a ir dando moneditas de Iki hasta completarlo a 7 estrellas. Tenemos Misty, como habéis visto, que me ha salido doble. Tenemos al Gol de Perseo, tenemos a Guilty, tenemos a June, tenemos a Saori y tenemos a Jamián de Cuervo entre los SSR que nos salen. El resto de los caballeros R, estos sí los vamos a tener en todos los pools. Veis que la cosa va cambiando. Y por último tendríamos el reclutamiento de amistad. Tendremos que ir dando y recibiendo amistad a nuestros diferentes contactos para llegar hacia esos 500 para la multi, sino con 50 podemos ir haciendo singles. Y aquí los personajes que vamos a tener son los 6 básicos, más los SR también habituales. Veis que aquí no está June, no está Misty, y los R que nos salen a patadas en todos los pools. Estos serían los primeros que nos vamos a encontrar, los 4 elementos de invocación que vamos a tener, los 4 banners, cada uno con sus peculiaridades, con sus moneditas y con sus precauciones. Aquí Evil Saga y Odin Seiya, si salen con estos tickets raros, por así decirlo, no son tickets negros, que creo que son los estándares ya a partir de Odin Seiya, vamos a tener que tener cuidadito con ellos, con la compra y con saber si vamos a poder llegar al asegurado farmeando los diamantes. A partir de ahí ya vamos a poder hacer un ahorro un poco más estandarizado y nosotros vamos a poder elegir qué esquipear y qué lanzar para tener al menos esas 2 copias con el ahorro de tickets normales. La única salvedad van a ser los personajes UR, como por ejemplo Poseidón, que van a tener tickets rojos especiales, pero bueno, van a salir mucho más adelante. En el estándar, pues aquí en cuanto tengamos, pues lanzar, porque aquí no cambia nada, no tiene mucho sentido tampoco ir acumulando invocaciones, puesto que lo único que estamos haciendo es capar el desarrollo de nuestros personajes. No tiene ningún sentido porque aquí esto no va a variar, no va a cambiar, no vas a obtener nada diferente. Así que aquí al lío en cuanto tengamos. A ver si tengo más suerte. Y en el de deseos pues es una buena oportunidad para obtener un personaje que no tienes o una copia de un personaje que te haga falta. Mirad, qué mala suerte que no me sale ningún dorado para poder mostraros. Vale. Tiramos para atrás, veis que se va sumando el Blessing. En este
poned un personaje que no salga en el estándar, y si os ha salido alguno de estos invocando en el 0,01 este que tenemos, yo lo veo casi imposible, pues le podéis poner también aquí en deseos para ir subiéndole copias. Sería muy interesante. Y aquí en la amistad, pues en cuanto tengáis amistad, a darle cañita de la buena. Pues este sería, mirad, que nos salen siempre ofertas de estas ahí de Doneta, pero pasamos de ellas. Pues este sería un poco el análisis de los banners, de cómo llegar hasta ellos, de qué planificación debes de tener. Los diamantes, ya te dije en un vídeo que son un recurso interesantísimo que vas a tener que cuidar un montón, que vas a tener que tener un ahorro de 18.000 diamantes en el saco casi de manera constante cada 2 semanitas para tener la posibilidad de sacar free to play al personaje exclusivo, y que si tienes suerte pues vas a poder sacar un par de copias para poder desbloquearle todas sus habilidades. Luego, cuanto más vayas subiendo al personaje, no sé si es aquí en Quest, más te van a ir dando cositas para el propio personaje, ¿no? Esto como en otros juegos, si haces 40 tiradas te van a dar fragmentos, si lo subes a no sé cuántas estrellas te van a ir dando más fragmentos, con lo cual, bueno, pues con un poquito de suerte vas a poder tener ahí casi cerca de 2-3 copias, pero eso ya os digo, eso no te lo puedes asegurar, simplemente uno con 40 y el resto ya va a ser más tirando a la suerte que otra cosa. Bueno, pues hasta aquí el vídeo sobre los banners, espero que te haya gustado, déjame tu poderosísimo like, te leo en la cajita de los comentarios, activa la campanita para estar al tanto de la salida global de este juego y nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!